Muy buenos días, 24 de febrero de 2023. Hoy, justo hace un año, fue el primer día en el que, les contábamos que habían entrado misiles en Ucrania. Fue el primer día en el que Rusia había comenzado esa invasión al país ucraniano. Una guerra que, por cierto, ya, como decimos, lleva un año, entra ya a partir de hoy en su segundo año y que ha involucrado prácticamente a todo el mundo de una manera simbólica. Y es que, ya saben, Estados Unidos, Europa, sancionando a Rusia. Rusia yéndose más bien con sus aliados orientales, con India, con China, que le está protegiendo más bien económicamente. Y por cierto, hablando de China, hoy tenemos en este día del primer aniversario de la guerra, tenemos ya un plan de paz. Sabíamos que China estaba planeando hacerlo, o elaborando más bien ese plan de paz, y ya lo tenemos encima de la mesa. Esta noche, hace unas horas, ha publicado el Ministerio de Exteriores de China un plan de paz de 12 puntos, el que tenemos justo aquí detrás. Un plan de paz donde se pide el alto al fuego, que cesen las hostilidades y también que pare esa mentalidad de guerra fría, segunda guerra fría, como nos decía, por ejemplo, también estos días José Antonio Binder. Vamos a leer alguno de esos puntos, de los 12 puntos que se incluyen en este plan de paz que acaba de publicar el Ministerio de Exteriores chino, y que ya les adelanto que es bastante probable que la parte occidental, que Estados Unidos, que Europa no lo acepten, a pesar de que sí que es cierto que China incluye puntos a favor de Rusia, pero puntos también a favor de Estados Unidos. Vamos a leer algunos de esos puntos. Por ejemplo, lo que se dice en el primer punto, que al final iría a favor también de Ucrania, pero ojo, porque también de la propia China. Recuerden que al final tiene ahí su territorio de Taiwán, que no quiere que Estados Unidos se meta un poco en ese conflicto. Lo que dice es que hay que respetar la soberanía de todos los países. Dice que el derecho internacional universalmente reconocido, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, debe observarse estrictamente. Y cita, por ejemplo, también la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los países. Vamos con el segundo punto: abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Lo decíamos en los últimos días aquí en Negocios Televisión, parece que ya estamos en esa segunda Guerra Fría, con amenazas de un lado, amenazas del otro, agresividad desde luego en el lenguaje, amenaza ya nuclear, con hechos, con la salida, como decimos, de Rusia de ese pacto, de ese tratado nuclear con Estados Unidos. Pues dice China que hay que abandonar esa mentalidad de la Guerra Fría. Claro, decirlo es muy sencillo, pero habrá que ver si se puede aplicar. Lo que dice es que la seguridad de un país no debe llevarse a cabo a expensas de otros. La seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o expandiendo bloques militares. Aquí una clara referencia, por supuesto, a la expansión de la OTAN, que Rusia siempre ha dicho ha sido una amenaza para su seguridad. Tercer punto: cese de las hostilidades. El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Bastante claro está siendo aquí China. Hay que acabar con la violencia, con la hostilidad en la guerra. Punto a favor, por lo tanto, para Estados Unidos en este sentido. Vamos ya con el cuarto: reanudar las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a esta crisis en China. Pero sí que es cierto que aunque ambas partes estén diciendo que están por la labor de negociar, de dialogar, lo cierto es que, claro, nadie está haciendo cesiones ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, pues va a ser complicado también poder ponerse de acuerdo ya solo para hablar. Quinto punto: resolver la crisis humanitaria. Se deben alentar y apoyar todas las medidas que conduzcan a aliviar la crisis humanitaria. Sexto: protección de civiles y prisioneros de guerra. Y el séptimo, muy importante: mantener seguras las centrales nucleares. China dice que se opone, desde luego, a los ataques armados contra centrales nucleares u otras instalaciones nucleares. Además, también el octavo punto va prácticamente en el mismo sentido. Dice que las armas nucleares no deben utilizarse y que no deben librarse las guerras nucleares, algo que ya sabemos, pero eso no evita que Estados Unidos y Rusia, cada uno por su parte, sigan manteniendo esa amenaza nuclear. Más bien Rusia, sobre todo después de ese abandono, de esa suspensión del tratado nuclear con Estados Unidos. Noveno: facilitar las exportaciones del grano. Dice que todas las partes deben mantener esa iniciativa del acuerdo del grano del Mar Negro. También dice que hay que detener las sanciones unilaterales y, en este sentido, punto en contra de los Estados Unidos, porque habrá que ver si Estados Unidos, Europa, Occidente en general quieren retirar esas sanciones, mientras Rusia ha llevado un año invadiendo Ucrania y, por lo tanto, también ejerciendo la violencia en este país.
Bueno, punto número 11, mantener estable las cadenas industriales y de suministro. Y el último punto ya, promover la reconstrucción posterior al conflicto, algo que Occidente pues ya está intentando hacer, lo está intentando, o al menos eso quiere hacerlo con los activos congelados de los rusos, pero bueno, por el momento parece que eso no sería legal del todo y por lo tanto pues hay algunos países que por el momento no están por la labor. Aquí tienen los 12 puntos del plan de